Ese día yo escribí un artículo que ojalá puedan leer algún día de esto, se llama La subespecie, la subespecie. Está en mi página, albertofranceschi.com. Allí encuentran ustedes 400, 500 artículos y unos 40, 80, 100 videos, creo que ya hay ahí. Y los tweets que los mando masivamente en estos días. En ese artículo, La subespecie, yo asumo la defensa de la tesis de que este gobierno, entre otras particularidades, estuvo el que montó el aparato de ligazón con el AMPA criminal como mecanismo de control social. No es una tesis mía, eso, como siempre ocurre con las ideas, uno termina repitiendo ideas de mucha gente y además no somos originales, es muy difícil ser original. Pero esto de que el gobierno gobernó con el AMPA, ¿entiende? Y cuya más exquisita representante es esa mujer bastante vulgar que representa la antinomia, el antitáchira de la famosa ministra esta, ¿cómo se llama? La Foforito. Esa señora, es la jefa de esa política de alianza con los pranes, de alianza con el AMPA, porque hubo una AMPA política aliada al AMPA criminal masiva. Y ese país, mis amigos, hay que enterrarlo y vienen años duros en que solo la disciplina de un pueblo como el tachirense quizás nos pueda dar lo mejor de una nueva clase política para dirimir los destinos de Venezuela. Cambio fuera. Bueno, las dos preguntas, las dos reflexiones están efectivamente ligadas. Yo no creo tampoco que exista la tal polarización. Hay un país deshecho que ha generado, la gente habla siempre, los venezolanos para allí, los venezolanos para acá. Miren, mis amigos, hay como 50 tipos venezolanos diferentes, ¿entienden? Los hay de todos los colores, de todos los vicios, de todas las virtudes, de todos los segmentos sociales, de todos los segmentos culturales. Qué sé yo, para ponerles un ejemplo, una familia tradicional que va a misa los domingos, que tiene un pedacito de tierra que cultiva la familia, que manda a sus hijos a la universidad y que está pendiente de la disciplina de sus muchachos para el estudio y para el trabajo. Se parece tanto al por allá de Anzoátegui, dicharachero y bailador y gembrero en una playa de Barcelona. Se parece tanto como un chino, a un venezolano. Eso no tiene nada que ver, son dos cosas distintas. Y sin embargo somos venezolanos ambos y habrá que ver la manera de seguir en esta hermosa seña venezolana y la cultura venezolana. Pero de verdad esto de la polarización ha quedado desacreditado como un arma política. El gobierno dice que su enemigo es Capriles y Capriles dice que su enemigo es el gobierno. La MUD dice que hay que sacar a Maduro, pero con la Constitución en la mano, y Maduro dice, ¡cuálidos bandidos! ¿Cómo se llama? Fascistas. Viven en esa mariquera desde hace 15 años. Bueno, eso es una falsa polaridad, eso es un falso diseño de las verdaderas contradicciones. Fueron fabricadas, todo eso está montado sobre ideologías falsas, absolutamente calculadas bajo el cinismo más absoluto y sencillamente. Bueno, efectivamente, terminando la reflexión anterior, quería decirles que efectivamente ningún gobierno, al caer Maduro, para responder al amigo, ningún gobierno al terminar de caer Maduro puede sostenerse salvo que a los ojos del pueblo emprenda unas radicales reformas muy, muy fuertes. El primer objetivo es liquidar masivamente el AMPA. Si es un gobierno que da seguridad, el gobierno tendrá paciencia, incluso con nuevas reglas para el mercado de importación, para impedir la escasez y sobre todo la inflación. Uno de los mecanismos más fáciles para controlar la inflación es traer artículos baratos del mercado mundial que lo produzca en mejores condiciones. De todas maneras hay que provocar un cambio tal en la economía que permita la creación masiva de empleo, porque si no seguiríamos viviendo el petróleo de la renta petrolera y como parásitos del gobierno, y no como una sociedad de productores libres. Esto lo entienden los tachirenses mucho más fácil porque son gente de trabajo.
Pues bien, pero hay muchas cosas, muchas áreas económicas que pueden disparar la economía favorable, el amigo Cheo, de que efectivamente hay que superar esta tesis según la cual los de la guarimba no ven con buenos ojos a los que marchan y suponen que es casi una traición ponerse a marchar porque lo que importa es la guarimba. Miren, mis amigos, Cheo, no sé, intuyo que Cheo tiene razón en su intuición, porque de lo que se trata es de que cada quien aporte lo que pueda para sacarnos del yugo madurista y yodadista de encima. Un nuevo gobierno es un gobierno que debe, por ejemplo, reestructurar completamente las Fuerzas Armadas y la policía, ¿verdad? Bien, eso debe comenzarse desde ahora con proveer la vanguardia venezolana con gente de vanguardia y de retaguardia. El gobierno tiene que saberse manejar, el nuevo gobierno, con una clara concepción de quién lo está apoyando y quién puede adversarlo. Los gobiernos, si ven que la vanguardia está en contra de lo que está haciendo, es muy difícil que pueda gobernar. Debería tener como, digamos, norte para la comprensión de su apego a lo que significan las grandes aspiraciones populares, si la vanguardia le gusta o no le gusta al gobierno. Pero es un hecho que también, si imagínense, si sirve para un gobierno, todavía sirve más para cuando aún no lo somos, cuando aún estamos peleando contra el gobierno actual. No se puede creer que solo la vanguardia no se puede creer que solo la vanguardia tiene derecho a opinar. Si ustedes ven bien el número 38 de los videos, donde yo planteo lo del boicot electoral, yo les planteaba con no sé si logré ser muy claro, de que de lo que se trataba es que dividieran en dos etapas el proceso hacia las elecciones. Que en una primera etapa ensayaran convencer al pueblo tachirense, al pueblo todo, de que había que levantar una agenda de movilización para imponer la libertad del alcalde. Y eso nos llevaba a no participar en elecciones. Incluso les proponía que, digamos, era muy complicado esto ¿cómo se llama?, de imponer el boicot sin que fuera una cosa consultada. Por canal privado, el compañero Cheo me explicó una cosa que la verdad que no le entendí bien hasta que él me explicó. Me dijo, Franceschi, no es hora, no puede ser hora de mucha consulta con la gente reunida, porque sencillamente no puede ser reunida. Nos aplastan la gente, no nos permiten reunirnos. Les participo que si van para un acto de la MUT, el gobierno sí lo permite, pero un acto convocado por la vanguardia, por ejemplo, para tratar de desconocer las elecciones, ese es un acto que le entregamos de papaya al gobierno para que nos reprima. Entonces creo que Cheo tiene razón, difícilmente puede convocarse a un gran evento del Táchira para digamos, discutir y resolver sobre qué hacemos en frente a esas elecciones. Pero quisiera rescatar solo el método. El método es que uno no puede decidir lo que va a hacer la gente, porque se puede dar el problema de que la gente resuelva una cosa contraria a la que uno cree.
Y entonces no basta decir, aquí no hay elecciones, lo impediremos. Bueno, pues si la gente quiere votar, ¿cómo hacemos? Yo le decía entonces, hagamos grandes asambleas para que la gente sea la que decida y no un cogollo de la MUD de Caracas. Pero entonces Cheo me dice, mira, pero es que no podemos reunirnos. Y entonces volvemos a punto cero. ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que hay que proponer por vía de la radio, por vía de todo lo que sea necesario, la convocatoria a que el pueblo decida, que se manifieste, y eventualmente se podía ir a un paro cívico. Pero si no se tiene fuerza para convocar el paro cívico, les tengo la mala noticia que muy difícilmente podemos parar. Pero en ese video yo sí no me meto, y menos por un canal como este lleno de espías del gobierno, ¿entiendes? Que me van a acusar entonces que yo estoy proponiendo terrorismo y no sé qué cosa, etcétera. Eso si yo lo propusiera, no lo propusiera por aquí. Pero además es una cosa que decían los tachirenses y no es que no tenga ver en ese entierro. Por supuesto que me interesa lo que decían los tachirenses, porque afecta a todo el país. Pero es un hecho, es una decisión complicada. Y la es complicada, mis amigos, porque el propio alcalde resolvió que su mujer sea la candidata. Y la MUD, que ni tonta ni perezosa, le agarraron la propuesta de él y la convirtieron en oficial de toda la MUD y del gobierno. El gobierno está detrás de esas elecciones, quiere que los tachirenses abandonen las barricadas y vayan a votar. Y nosotros lo que podríamos hacer entonces, aunque haya votaciones y aunque no nos opongamos a las elecciones, es multiplicar por 10 o por 100 la barricada y hacer casi inviable que el gobierno pueda organizar con tranquilidad la estafa electoral, que significa mantener al alcalde preso y tocar esa payasada de nuevas elecciones al cabo de 4 meses en que teníamos un alcalde que nos lo mete preso por no reprimir. Bueno, pero eso es una discusión que ustedes pueden hacer tranquilamente. Yo les sugería a algunos compañeros que podíamos ensayar algunas formas de resistencia muy, muy pacífica, más pacífica imposible, y que nos vinculara a la vanguardia, digamos, de la población, a la gran masa de pobladores. Yo les propuse que había una situación muy jodida que empezaba en el Táchira y en otras partes del país, pero sobre todo el Táchira, que es el hambre, y que quizás sea muy útil, a pesar de que los venezolanos somos muy orgullosos y no queremos mostrar, digamos, nuestra indefensión, nuestra situación de disminución. Y quizás llegó el momento en que hiciéramos los sancochos populares estos y que llenáramos a San Cristóbal en muchos sitios de zonas de acopio para la gente comer. El gobierno no puede estar reprimiendo al chico una olla de sancocho para darle sancocho a los que vayan allí a preparar aquello y a llevar productos, digamos, el campo que puede mandar muchos productos a la ciudad. Porque, mire, mi amigo, así no queramos hacer eso. Si es verdad que viene hambre, vamos a terminar haciendo eso. Porque a la gente hay que ayudar. Hay mucha gente que no tiene iniciativa y ya pierde las ganas hasta de pedir y deambula por allí, digamos, en la peor situación de miseria personal y familiar. Quizás ha llegado el momento, digamos, de tragar menos humo lacrimógena y comportarse como parte de la población sufrida, que quizás necesite de una solidaridad militante con esta historia de armar las ollas populares, de armar los sancochos que permitan comer a muchas. Digo, hacer de cada sitio de esos un centro de discusión política y de diálogo de la vanguardia con la población que si se anima a ir allí es porque ya no tiene otra alternativa, digamos, para incluso calmar el hambre de la familia, que va a multiplicarse mucho más de lo que la gente cree. Pero es una idea de la que yo no voy a hacer ningún alarde y a decir, eso sencillamente yo lo he visto en muchos países que han pasado por situaciones difíciles, en la Argentina bajo la hiperinflación, o en las huelgas de Perú o de Colombia. Esto de las ollas populares era una tradición. Ahora, en Venezuela no se ha visto nunca eso, pero ande usted a saber, nunca habíamos pasado hambre, y ahora estamos a punto de pasar hambre colectivamente. Pero es una idea, sencillamente discútanla con calma y vean si funciona, y si no funciona, alguna otra cosa deberá funcionar. Pero necesitamos dialogar con el conjunto de la población para ver si impulsamos una lucha mucho más acompañada de nuestra vanguardia de barricada, que
que debe tener el afecto de la población y no, como hay muestras en algunos sectores de irritación, porque bueno, hemos cambiado su vida cotidiana con la edificación de estas barricadas, se quedan encerrados, o la represión se ensaña contra esa zona donde estamos combatiendo. Todas esas cosas se tienen sin ningún dogma, mi amigo. Y entre otras cosas, no puede seguir la conseja de que uno son cobardes porque marcha y otros son valientes porque marcha. En realidad se necesita mucha valentía para marchar, porque hay gente que nunca lo ha hecho, y entonces se animan a ese primer acto de conciencia. Pero seamos más tolerantes con lo que el pueblo quiere hacer, porque si no quieren ser valientes, digamos, peleadores de barricadas, tienen el derecho a ir a marcha y nosotros a no gritarles. Mire, amigo, sean carros o sean lechugas, si hay escasez, los precios suben. Si hay abundancia, los precios bajan. Si usted inunda el mercado de lechuga, el precio de la lechuga baja. Se lo digo yo que producía tomates, por ejemplo, y una vez no me daba la caja de tomate ni para pagar el valor de la caja. Había mucho tomate en el mercado, y otras veces que la pegué muy pocas veces, entonces valía, qué sé yo, una caja de tomate valía 50 veces lo que valía la cosecha anterior. Entonces, es la escasez y la abundancia la que determina eso. Mire, compañero, esa cuestión de la carestía de los automóviles se acaba cuando usted sea capaz de decirle a Venezuela, a los venezolanos que quieran fabricar automóviles, sin ninguna restricción se autoriza la importación de partes o la totalidad de los vehículos para ser ensamblados en Venezuela. Tráigalos usted donde quiera y ensámblelos. Pero recuerde que va a competir con mientras haya escasez y licencias de importación y todas las corruptelas que rodean el mercado dominado por el Estado, sencillamente todo será más caro. Es algo muy sencillo de resolver. Mire, ¿usted sabe cuántas fábricas de automóviles tiene Chile? Ninguna. Los chilenos, cuando uno les pregunta, ¿y usted no tiene fábrica? No, nuestras fábricas están en Suecia, en Estados Unidos, en Japón, en Corea, te dice. Pero nosotros producimos vinos, nos gusta producir cobre procesado, nos interesa. Pero los carros los tenemos, los traemos de allá, te dicen ellos, ¿no? Es una manera de decirte, aquí le entra el carro que le dé la gana, a quien le dé la gana y como le dé la gana. Bueno, y Chile es la economía más sana de América Latina y de mayor tasa de empleo y de mayor protección social. Nosotros, si queremos tener carros baratos, tenemos que abrir el mercado automóvil a todo el que quiera traer carros para Venezuela. Ya verá usted, claro, hay que poner solo algunas reglas. El que importe carros y no le importe, por ejemplo, sus repuestos, hay una pena de 5 a 10 años de cárcel, si no tiene los repuestos para esos carros, ¿bien? Pues tiene que haber alguna regla, porque si no, cada quien, o que afecten, está bien, no hay pena de cárcel para nadie, por traer carros piratas sin repuestos, pero podía haber una campaña del gobierno por televisión,
Bueno, entonces la libertad de comercio más absoluta y la abundancia de productos es la que abate la inflación en los carros o en cualquier otro producto. ¿Alguna otra pregunta, amigos? ¿Y la otra pregunta, amigos? ¿Cambio? Bien, la idea esa de la gotica de petróleo en realidad es muy vieja, ¿entiendes? Un economista hablano, apellido Monaldi, creo, hace unos 20 años, propuso una especie de accionariado nacional de que el petróleo pasara a ser propiedad de todos los venezolanos y que se le diera una participación. Es una idea que va y viene, pero que necesita un gobierno, digamos, convencido de que los venezolanos deben participar en los beneficios de esa industria. Efectivamente, Noruega tiene esos métodos, también Emiratos Árabes, varios países del Golfo Árabe, tienen políticas de una promoción absoluta de bienestar social con la distribución de rentas petroleras. En Venezuela es de esos raros países que teniendo esa renta descomunal se la cogieron los vivos y los malandros que han administrado esos recursos. Hay que echarle lápiz, compañero, que es haber administrado 1.100 billones de dólares y que seamos un país lleno de serias y de desigualdades sociales. Pues bien, esta idea, lo que yo no entiendo es lo que buscan los promotores de tu gotica. Eso no va asociado a una persona que están tratando. Ok, como sea. Bien, entonces, esta es la gotica para un liderazgo que están montando por allá, que la verdad que yo no estoy seguro para dónde va el joven. Porque Caracas siempre inventan vainas, ¿entiendes? Cuando ven que las cosas se les escapa, entonces empiezan a llenar de un prestigio forzoso a algún hombre, ¿no? Porque les encanta que haya alguien que resente no sé qué factores. Eso es para inculparse porque lo nuevo tienen que ser corrientes sociales. Por ejemplo, la guardia de las barricadas, la vanguardia que se ha fraguado como generación de combate a lo largo de todos estos meses, debe ser capaz de más adelante elegir liderazgo y ser corresponsable de la conducción del país, y no una figurita que le ponga a decir cosas subjetivas, tiene programas especiales de televisión. Efectivamente, tenemos que ir a un modelo que has dicho, es loco en Noruega, está planteado por el profesor Aldi hace 20 y pico años, que alguna forma de participación de los venezolanos. Pero en realidad esto es una discusión, para mí, bastante artificial, porque de lo que se trata es que el Estado, si percibe una gran renta petrolera, debe a que beneficie a la educación de la población, la salud de la población y la seguridad de la población. Hay maneras entonces de que una parte de esa renta puede ser canalizada por la vía de becas, de participación en planes de pensiones, etcétera. Hay muchas maneras de devolver el petróleo de la renta petrolera a la gente. Lo que no se vale es robárselo como ahorita, ¿entiendes? Y constituir una casta de parásitos que, acabó con esa industria. Mire, en realidad la cuestión de PDVSA es mucho más complicado de lo que la gente se imagina, porque PDVSA, que debía 3-4 mil millones, debe más de 150 mil millones de dólares en este momento. PDVSA está totalmente e irreversiblemente quebrada. Tiene 100.000 funcionarios, de los cuales deben trabajar unos 25 o 30 mil. Y bajó a la mitad la producción que tenía hace 10 años, 15 años. Más aún, el problema no es volver a la vieja PDVSA, que tenía bastantes defectos, ¿saben? Esta especie de... Esto va a ofender quizás a algunos oídos muy sensibles. Había cierta aristocracia en PDVSA, ¿no? Había una especie de privilegios allí que en realidad eran irritativos. Solo que
esta gente en el poder, el chavismo, cambió aquellos privilegios de tecnócratas y de gente profesionales, las cambió por los privilegios de la vagancia de los ¿cómo se llama? De los subsidiados para haraganear a nombre de PDVSA y vivir uniformados a chicos echando gritos a favor del gobierno, y entonces estando inscritos allí en unas nóminas que le pagaban 2 y 3 veces el salario sin hacer estrictamente un carajo. Entonces esa PDVSA ineficiente que transformaron en una compañía absolutamente ruinosa, eso tiene que terminarse. Ahora, ¿cómo hacer para convertir el petróleo venezolano en una gran actividad rentable? Bueno, miren, puede ocurrir que sea necesario, para hacer atractivo de nuevo la inversión en petróleo en Venezuela, en por lo menos 300 mil millones de dólares que se necesitan para repotenciarla, quizás haya que ir a fórmulas muy marcadas por el mercado mundial, que necesitaría enormes garantías para hacer esa inversión. Y así quizás haya que pensar en fórmulas de más o menos parecidas a lo que constituyó la llamada apertura petrolera, que no solo permitía, sino que auspiciaba la inversión de grandes capitales en la industria, pero con garantías de que la propiedad privada sería respetada sobre una utilidad importante de esa, para arriesgar capitales. Y quizás lo que haya que proponer es ir a muchísimas pequeñas empresas petroleras que concurran al mercado, y donde PDVSA, si se le deja como una empresa que va a tener que pagar su ineficiencia con una reducción de su plantilla de vagos, de esas gerencias rojitas, y tiene que, digamos, pagar salarios en función de la productividad, de la rentabilidad de esta empresa. PDVSA está en ruinas, compañeros, y habrá que buscar fórmulas muy ingeniosas, pero esas cosas mejor no andar uno pirateando, y más bien consultarle a la gente que sabe del negocio petrolero. Hay venezolanos, por ejemplo, que montaron la Pacífico Rubiales, empresa privada de Colombia, y llevaron de 200.000 barriles a 1.000.000 de barriles. Y son venezolanos, empleados de la antigua PDVSA, que lograron ese empuje importantísimo en la industria petrolera colombiana. Y eso viene de haber abandonado Colombia, el absurdo de aquel monopolio de Ecopetrol, que era la PDVSA chiquita de ellos, y haber dado rienda suelta a la producción mercantil y basada en reglas capitalistas fundamentales. Esas mismas cosas hay que hacerlas con la tierra. El Estado venezolano tiene que vender los 17 millones de hectáreas que tiene, que alguien me va a explicar algún día para qué cipote un Estado tiene administra 17 millones de hectáreas, cuando pudiera vendérsela a todos los que la cultiven y que la paguen en 15 o 20 años, pero que sea una propiedad heredable para todo el que desee, digamos, comprar esa tierra. Y es
que sencillamente abandona este estatismo de los últimos 40 años, 35 años. Y en cuanto a la pregunta de lo de Costa Rica, que supone que el ejército y las Fuerzas Armadas serían eliminados, y usted no puede tampoco eliminar a las Fuerzas Armadas que defiendan la integridad territorial de una nación con tantas riquezas y que serían codiciadas por, no sé, por vecinos codiciosos. Entonces, lo que sí hay que hacer es otro diseño de Fuerzas Armadas. Necesitamos, por ejemplo, una capacidad de disuasión con armas de alta tecnología para impedir que nadie venga a querer invadirnos. Necesitamos, en lugar, por ejemplo, de una gran fuerza aérea, necesitaríamos una gran flota de aviones que combatan el tráfico del narcotráfico. Necesitaríamos unas unidades muy numerosas de helicópteros para combatir eventuales focos insurreccionales y reducir y drásticamente eliminar el control en nuestros estados de frontera de la FARC y de otras organizaciones guerrilleras. Necesitaríamos una marina de guardacosta muy fuerte que impidiera, digamos, el usufructo de nuestros recursos histícolas por parte de grandes flotas pesqueras de otras naciones que invadan nuestro mar territorial. Es decir, hay cosas que pueden hacerse con otro diseño, porque en realidad lo que el gobierno venezolano logró fue, en manos de Chávez, una inmensa cantidad de chatarras caras, administradas por unas fuerzas en exceso numerosas para la eficiencia que han mostrado, y el colmo de todo es que le zampó 1.200 o 1.300 generales, donde debería haber no más de 150 o 200. Hay 6 o 7 veces más generales de los necesarios. Y hay, por supuesto, una especie de, ahí sí se cumple el refrán ese, más caciques que indios. Y eso de que haya un oficial por cada 2 soldados, es sencillamente demencial. Entonces, no estoy a favor de la destrucción, de la eliminación de las Fuerzas Armadas por causa de fuerza mayor, y sí debe hacerse una fuerte reducción que vaya junto a una alta profesionalización y dotación de alta tecnología para garantizar el resguardo del territorio. Y en cuanto a la Guardia Nacional, esa comunidad de esbirros y malandros que constituye el grueso de esa guardia, eso sí hay que eliminarlo, mi amigo. Y muchos oficiales que pueden quedar en servicio activo deberían ser absorbidos por otras fuerzas o constituir parte de una nueva Policía Nacional bajo control ciudadano que nos permita de verdad no tener a la Guardia Nacional como una calamidad pública, sino como una entidad de servicio público. Bien, amigos, si no hay más preguntas, ¿qué les parece dormir? Buenas noches.